Uno pensaría que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo por fin encontraría la paz. Pero no. Lo que llegó fue un tipo de conflicto completamente nuevo. Una rivalidad que duró 45 años entre dos superpotencias y que lo cambió absolutamente todo, desde la política mundial hasta la carrera por conquistar el espacio. Vamos a ver cómo esta contienda remodeló el mundo que conocemos. Fijaos qué potente. En 1946, Winston Churchill suelta esta frase y de repente todo el mundo puede visualizar lo que está pasando. Un continente y muy pronto el mundo entero partido por la mitad. Esta imagen, la del telón de acero, se convirtió en el gran símbolo de la división que marcaría las siguientes décadas. Entonces, ¿qué fue exactamente la Guerra Fría? Porque el nombre puede engañar. No fue una guerra de trincheras y batallas directas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue algo distinto. Una lucha constante por la supremacía que se libró en todos los frentes posibles: el político, el económico, el tecnológico y, por supuesto, el ideológico. Y siempre, siempre, con la amenaza de una guerra total nuclear flotando en el ambiente. Pero, a ver, ¿cómo se llegó a este punto? La alianza que había derrotado a Hitler se hizo añicos por varias razones. Primero, la bomba atómica. El hecho de que solo Estados Unidos la tuviera generó una desconfianza brutal. Segundo, la diplomacia. En la recién creada ONU, la Unión Soviética empezó a usar su poder de veto para bloquear todo lo que no le interesaba. Tercero, el mapa de Europa. El ejército soviético no se retiró de Europa del Este, consolidando su bloque. Y por último, una Gran Bretaña muy debilitada por la guerra se pegó a Estados Unidos, terminando de definir los dos bandos. Y ahora vamos a meternos en la parte que sinceramente da más miedo de todo este periodo: la carrera armamentística y esa constante sensación de que el mundo podía desaparecer en cualquier momento. El punto de partida es 1945. La bomba lanzada sobre Hiroshima tenía una potencia de 20.000 toneladas de TNT. Una cifra que ya es difícil de procesar, pero que, en realidad, solo era el comienzo de una escalada terrorífica. Pasan solo 7 años, 7, y la capacidad destructiva se dispara de una forma increíble. De 20.000 toneladas pasamos a hablar de 3 millones de toneladas. La escalada era completamente exponencial y parecía no tener fin. Y para 1954 ya vamos por los 20 millones de toneladas, 1000 veces más potente que la primera bomba. Aquí está la clave de todo. El mundo empezó a vivir bajo el concepto de destrucción mutua asegurada. Si empezaba una guerra directa, se acababa todo, para todos, y esa idea lo cambió todo. Con este panorama la pregunta es obligada. ¿De verdad estuvimos tan cerca de que alguien apretara el botón rojo? La respuesta es que sí, y el momento más crítico ocurrió por culpa de una pequeña isla en el Caribe. En octubre de 1962 se descubren misiles nucleares soviéticos en Cuba, a solo 145 kilómetros de Estados Unidos. Es el equivalente a que te apunten con una pistola en la nuca. La respuesta estadounidense fue un bloqueo naval total a la isla, lo que creó una confrontación directísima que tuvo al mundo entero en vilo. Fueron 13 días de infarto. El 22 de octubre Kennedy anuncia el bloqueo. El 26 parece que hay una luz, una oferta de la URSS, pero el día 27 todo pende de un hilo. Derriban un avión espía de EU sobre Cuba. Ahí la tensión fue máxima. Por suerte, el día 28 se cerró un acuerdo secreto que incluía la retirada de misiles estadounidenses de Turquía y la crisis se desactivó. El mundo, literalmente, pudo volver a respirar. Pero ojo, la guerra no era solo cuestión de misiles. Había otro campo de batalla, uno crucial: la batalla por la opinión pública, por las mentes. Se libró en los periódicos, en el cine y hasta en el espacio. Esto es un ejemplo perfecto. A un lado, un cómic americano de guerra atómica, pura acción contra el enemigo rojo. Al otro, un cartel soviético. Un obrero rechaza con orgullo los productos de un capitalista que esconde un arma. El objetivo era el mismo en ambos lados: convencer a la gente de que nosotros somos los buenos y ellos los malos. Demonizar al enemigo era fundamental. Y esta competición, claro, llegó hasta las estrellas, la carrera espacial. Aquí hay que decir que la Unión Soviética dio los primeros golpes y fueron muy duros. El Sputnik en el 57, el primer hombre en el espacio en el 61, para Estados Unidos fue una humillación tremenda. La respuesta de Kennedy fue fijar esa meta que parecía imposible: llegar a la Luna. Y lo lograron en el 69. El final de la carrera es muy simbólico. En 1975, las naves de los dos rivales, Apolo y Soyuz, se acoplan en órbita, un apretón de manos en el espacio. Ahora salimos de Moscú y Washington, porque este enfrentamiento no se quedó ahí, ni mucho menos. Se extendió por todo el planeta, provocando conflictos sangrientos y unas transformaciones sociales que lo cambiaron todo. La Guerra Fría se volvió caliente en muchos sitios, pero no con combates directos entre las superpotencias.
Vietnam es el ejemplo más claro. Estados Unidos apoyaba al sur y la Unión Soviética y China al norte. Son las famosas guerras subsidiarias o proxy wars. La lógica era terrible. Una superpotencia ponía las armas y el dinero y otro país ponía los muertos. Una tragedia que costó millones de vidas. Y América Latina, América Latina fue otro de los grandes tableros de juego. La dinámica era bastante clara. Por un lado, Estados Unidos, con la excusa de frenar el comunismo, apoyó golpes de Estado que impusieron dictaduras brutales, como la de Pinochet en Chile. Y por el otro, la Unión Soviética financiaba a guerrillas y movimientos revolucionarios. El caso más exitoso, por supuesto, fue el de Fidel Castro en Cuba. Y mientras todo esto ocurría, el viejo mapa del mundo se rompía. Los imperios coloniales se desmoronaban. Y lo más interesante es que este cambio no vino solo impuesto desde fuera, sino que nació desde dentro. La idea clave aquí es el sentimiento nacionalista, una idea de origen europeo que los pueblos colonizados tomaron para reclamar su propia identidad, su historia y su derecho a ser libres. Además, el contexto internacional era perfecto para que esa llama prendiera. La Segunda Guerra Mundial había dejado a las potencias europeas en la ruina, sin capacidad económica ni militar para mantener sus imperios. Y para colmo, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, cada uno por sus razones, estaban en contra del viejo colonialismo. Se creó un vacío de poder que los movimientos de independencia supieron aprovechar. Pero la agitación no solo estaba en el llamado Tercer Mundo. Dentro de los propios países occidentales, los años 60 fueron una auténtica explosión. Se luchó contra la segregación racial, el feminismo moderno empezó a cuestionar los roles de género, la contracultura protestaba contra la guerra de Vietnam y comenzaban a organizarse los primeros movimientos por los derechos LGTBQ+. Se estaba cuestionando todo. Y si hay una voz que encarna ese deseo de cambio, es la de Martin Luther King Jr. Su sueño no era solo para su familia, era para un país entero, y se convirtió en un himno mundial. Además, puso sobre la mesa la gran contradicción de Occidente. ¿Cómo se puede ser el líder del mundo libre mientras se discrimina a una parte de la propia población? Se podría pensar que con la caída del muro de Berlín en 1989 se acabó la historia. Pero no. Los efectos de esos 45 años de rivalidad siguen muy presentes en el mundo de hoy. Los efectos se ven a simple vista. La tensión nuclear entre India y Pakistán viene de la partición de la época postcolonial. La península de Corea sigue partida en dos, una cicatriz abierta de la Guerra Fría. Y la inestabilidad de muchos países latinoamericanos es una herencia directa de las intervenciones y las dictaduras que se apoyaron en aquel periodo. El pasado sigue muy presente. Todo esto nos lleva a una última reflexión. Más allá de la geopolítica y los mapas, ¿cuál ha sido el precio humano de estas divisiones y conflictos que en muchos casos siguen sin resolverse? Esta cita sobre Siria, un conflicto actual pero con dinámicas de injerencias internacionales que recuerdan mucho a las de la Guerra Fría, es un recordatorio muy potente y nos deja con una idea final. Las rivalidades entre superpotencias pueden terminar, pero las cicatrices que dejan en la gente y en las sociedades, esas pueden tardar generaciones en sanar, si es que sanan alguna vez.